El primer experimento realizado por el Dr. Stefano Manzo consistió en trabajar con una planta de frijol, un organismo vegetal común pero fascinante por sus comportamientos de crecimiento. En su investigación, decidió cultivarla bajo una gran variedad de condiciones ambientales, incluyendo la total oscuridad, distintos niveles de luminosidad, variaciones de humedad y temperatura, e incluso manipulaciones en el campo magnético circundante. Su objetivo principal era entender cómo, pese a estos cambios, las plantas siempre logran encontrar y aferrarse a un soporte cercano, lo cual sugiere un mecanismo de orientación aún no del todo comprendido. Durante la fase experimental, Manzo y su equipo realizaron cerca de 100 pruebas diferentes. Increíblemente, en cada una de ellas, las plantas fueron capaces de detectar y orientarse hacia el soporte. Este patrón repetido sugiere, según Manzo, que existe algún tipo de percepción desconocida que las plantas utilizan para analizar y adaptarse a su entorno. Esto, naturalmente, ha generado un debate dentro de la comunidad científica. Varios científicos escépticos han desestimado sus hallazgos, argumentando que el comportamiento observado es simplemente el resultado de movimientos mecánicos aleatorios y que la planta habría encontrado el soporte por pura casualidad. Sin embargo, para responder a estas críticas, Manzo diseñó un experimento más controlado. Colocó 2 plantas, una a cada lado de un mismo soporte. Tal como predijo, ambas crecieron de forma precisa hacia dicho objeto. Esto no parece producto del azar. Manzo sostiene que nuestra ciencia está construida desde una perspectiva animalista, es decir, está pensada por y para animales, ya que nosotros mismos lo somos. Por esa razón, a menudo nos resulta difícil considerar a las plantas como seres sensibles o inteligentes. Pero, ¿y si nos atreviéramos a imaginar que poseen una forma de inteligencia distinta? ¿Podríamos aceptar la idea de una especie de cerebro vegetal? La inteligencia, insiste Manzo, no tiene por qué estar vinculada exclusivamente a la presencia de un cerebro. De hecho, el cerebro no es más que un conjunto especializado de células, conocido como neuronas, y todos los animales lo poseen en mayor o menor medida. Sin embargo, no hay nada sobrenatural en estas células. Son simplemente un tipo específico de tejido celular diseñado para transmitir señales. Desde esta perspectiva, no resulta descabellado pensar que otros tipos de células, como las de las raíces de las plantas, puedan cumplir funciones similares. Las raíces forman redes extensas, casi como si fueran circuitos eléctricos, que recuerdan notablemente a nuestras redes neuronales. De hecho, Charles Darwin fue uno de los primeros en observar que las raíces tienen una vida activa e incluso una especie de centro de control en su ápice, la punta de la raíz, que parece coordinar muchas de sus respuestas al entorno. El Dr. František Baluka, investigador en neurobiología vegetal de la Universidad de Bonn en Alemania, ha llevado más allá esta línea de investigación. Su trabajo ha demostrado que las células ubicadas en el ápice de la raíz muestran comportamientos y estructuras similares a las de las células musculares animales. Según Baluka, los ápices de las raíces reaccionan de forma colectiva, coordinada, muy parecido al comportamiento de enjambres de insectos o bandadas de aves. Aunque aún no se comprende totalmente cómo se produce esta coordinación, lo cierto es que las raíces parecen conversar entre sí. Estas redes de raíces no solo exploran el suelo con una precisión impresionante, sino que además pueden responder a condiciones cambiantes, decidir cuándo florecer o cuándo dejar caer sus hojas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿existe realmente un único centro de comando, como pensaba Darwin? ¿O, por el contrario, funcionan como una red descentralizada que se organiza por sí sola? Lo más fascinante es que estas redes no tienen un punto débil central, lo que las hace extremadamente resilientes ante condiciones adversas. Su capacidad de autoorganización recuerda al funcionamiento de Internet. Algunos científicos incluso han comenzado a referirse a esto como la Root Wide Web, una vasta red de comunicación subterránea donde cada célula de raíz actúa de forma autónoma, pero en sincronía con las demás. Este sistema no solo se encarga de distribuir agua y nutrientes, sino que también permite intercambiar información entre plantas. Las señales que viajan por esta red pueden ser muy parecidas a las que se detectan en el cerebro animal, lo cual sugiere una forma de comunicación vegetal mucho más compleja de lo que jamás imaginamos. Hoy sabemos que las plantas tienen mucho que decir, pero aún comprendemos muy poco sobre ese lenguaje silencioso.
La vida secreta de las plantas está siendo desentrañada poco a poco gracias a la perseverancia de un grupo reducido pero valiente de científicos. Por ejemplo, la bióloga canadiense Susan Dudley y su equipo han descubierto un comportamiento sorprendente en la planta Impatiens pallida. Cuando las raíces de esta especie entran en contacto con las raíces de plantas no emparentadas, la planta reacciona incrementando su consumo de agua y luz, y desarrollando hojas de mayor tamaño, algunas de hasta 20,1 centímetros cuadrados, como una estrategia competitiva. Pero lo más intrigante es que este comportamiento cambia radicalmente cuando la raíz se encuentra con otra de su misma especie o familia genética. En lugar de competir, la planta reduce su agresividad, demostrando una especie de reconocimiento familiar. Esto sugiere que las plantas son capaces de distinguir entre extraños y parientes, lo cual tiene importantes implicaciones evolutivas. Al cooperar con los miembros de su familia, aumenta la posibilidad de que sus propios genes sobrevivan a través de ellos. Es, en esencia, una forma de altruismo vegetal basada en el reconocimiento mediante el contacto de raíces. Este tipo de comportamiento indica que las plantas, aunque inmóviles y silenciosas a nuestros ojos, poseen mecanismos altamente sofisticados para adaptarse, comunicarse y tomar decisiones, desafiando por completo nuestras nociones tradicionales de inteligencia y conciencia. Esto nos muestra que, en su propio y sorprendente modo, las plantas son capaces de realizar actos de altruismo. Aunque solemos pensar en ellas como organismos pasivos, la realidad es mucho más compleja. Muchas especies vegetales no solo pueden comunicarse entre sí, sino que también pueden percibir el entorno mediante el tacto. Así lo demuestra el Dr. Stefano Mancuso, un investigador italiano que ha llevado a cabo fascinantes experimentos para revelar el comportamiento social de las plantas. En uno de sus estudios, el Dr. Mancuso aisló 3 grupos distintos de plantas de maíz, asegurándose de que no hubiera contacto físico ni entre raíces ni entre partes aéreas. Posteriormente, decidió someter a uno de esos grupos a una situación de estrés. Les retiró el oxígeno del entorno durante unos minutos. Lo que ocurrió a continuación fue asombroso. Apenas 5 minutos después de que comenzara la privación de oxígeno, las plantas afectadas comenzaron a emitir una especie de señal de auxilio o SOS, destinada a advertir a las plantas vecinas de que algo no andaba bien. Este mensaje bioquímico funcionaba como una alerta para las demás plantas, las cuales, aunque no estuvieran directamente afectadas por la falta de oxígeno, captaban esta advertencia y comenzaban a activar mecanismos de defensa, preparándose para una posible situación similar. Las plantas que emitían la señal, representadas en rojo en el experimento, comenzaron a expresar un gen específico relacionado con el estrés por falta de oxígeno. A su vez, las plantas que estaban sanas y no sufrían ninguna alteración en su entorno inmediato, representadas en azul, también empezaron a expresar ese mismo gen, aunque no estuvieran directamente expuestas al estrés. ¿Por qué? Porque habían recibido la señal enviada por sus compañeras. Esto demuestra sin lugar a dudas que existe una forma de comunicación entre las plantas. Ahora bien, ¿cómo se lleva a cabo esta transmisión de información? A diferencia de los humanos, que utilizamos palabras y sonidos para comunicarnos, las plantas se valen de un lenguaje completamente distinto, un lenguaje basado en moléculas químicas. Estas moléculas actúan como códigos que transmiten información precisa, y cada una de ellas puede tener un significado específico en el contexto vegetal. Cuando una planta comienza a producir una molécula determinada, por ejemplo, en respuesta a una amenaza como la falta de oxígeno o el ataque de una plaga, otras plantas cercanas pueden detectar esa molécula y reaccionar de manera acorde. Es como si las plantas hubieran inventado un sistema de señales químicas de emergencia para alertar a sus vecinas sobre posibles peligros inminentes. Pero la capacidad de las plantas no se limita únicamente a la comunicación de alerta. También poseen mecanismos sofisticados de defensa química. Tomemos, por ejemplo, la ortiga, una planta aparentemente sencilla pero que en realidad representa una auténtica fortaleza natural. Bajo su superficie se oculta una mezcla compleja de compuestos antifúngicos e insecticidas, junto con una resina urticante que provoca una reacción irritante al contacto con la piel. Del mismo modo, la hoja del tomate cuenta con estructuras especializadas, como pequeños pelos glandulares que parecen diminutos hongos, coronados por células capaces de liberar sustancias repelentes cuando la planta se siente amenazada. Este tipo de defensa es casi como una forma de armamento bioquímico,
desplegado automáticamente ante el ataque de algún insecto. Y aún hay más. Las plantas no solo se defienden, sino que también saben buscar aliados para enfrentar a sus depredadores. Un ejemplo extraordinario lo encontramos nuevamente en el maíz. Cuando una pequeña oruga, conocida como Spodoptera, comienza a alimentarse de sus hojas, el maíz activa un mecanismo sorprendente. Libera una sustancia volátil específica que atrae a un enemigo natural de esa oruga, la avispa parasitaria Cotesia sonorensis. Esta pequeña avispa es una especie de asesina silenciosa que localiza a su presa gracias al olor del peligro emitido por la planta. En un principio, los científicos creían que las avispas se guiaban por las heces de las orugas o por su olor corporal. Pero investigaciones más profundas, lideradas por el experto Ted Turlins, revelaron algo aún más fascinante. Las plantas dañadas por la alimentación de las orugas eran mucho más atractivas para las avispas que las orugas mismas. Fue entonces cuando comprendieron que el maíz estaba enviando señales químicas deliberadas para convocar a los enemigos de sus propios enemigos. Cuando una hoja de maíz es atacada, comienza a producir y liberar una molécula aromática muy particular, que funciona como un sistema de ubicación biológico, una especie de GPS molecular, para guiar a la avispa directamente hasta su objetivo oculto entre las altas hileras del cultivo. Esta estrategia es tan efectiva que permite al maíz reducir significativamente el daño causado por los insectos herbívoros, lo cual tiene un enorme impacto económico, ya que estas orugas provocan pérdidas millonarias tanto en Estados Unidos como en Europa. Este proceso de defensa, sin embargo, no es inmediato. Pueden pasar varias horas entre el primer mordisco de la oruga y la producción de las señales químicas volátiles. Pero una vez activado, el sistema se vuelve global dentro de la planta. Todas sus hojas comienzan a emitir el mismo mensaje olfativo. Un simple insecto masticando una hoja es capaz de desencadenar una respuesta coordinada en toda la planta, lo que demuestra el nivel de sofisticación de estas estrategias. Los olfatómetros, dispositivos que miden la respuesta a los olores, han demostrado que estos compuestos químicos son sumamente atractivos para las avispas. Y aunque las plantas no se hablan como nosotros, si comparten información con otros seres vivos de forma precisa y eficaz, empleando un lenguaje silencioso pero muy elocuente, el de las moléculas. No es exactamente lo mismo que cuando tú mismo rompes una hoja de una planta. Cuando tú la dañas manualmente, puedes notar que emite un aroma, un olor particular que proviene de compuestos volátiles liberados por la herida. Eso es simplemente una reacción física de la planta al daño. Sin embargo, cuando una oruga se alimenta de una planta, la situación es mucho más compleja y específica. En su saliva, estos insectos contienen ciertas sustancias químicas que las plantas pueden detectar. Al percibir estas señales bioquímicas, la planta no solo reacciona en la zona afectada, sino que empieza a liberar un tipo de olor completamente distinto y característico. Lo sorprendente es que ese olor no se emite únicamente desde la hoja dañada, sino también desde otras partes de la planta que no han sido afectadas directamente. Es como si toda la planta entrara en un estado de alerta. Esta fragancia especial actúa como una señal que funciona a manera de llamada de auxilio. En particular, este olor sirve para atraer a ciertos insectos beneficiosos, como avispas parásitas, que son enemigas naturales de las orugas. Es decir, la planta, sin poder moverse ni defenderse de forma física, recluta a otros organismos para que se encarguen del problema por ella. Este mecanismo puede verse como una especie de estrategia evolutiva ingeniosa. El maíz, por ejemplo, emite sustancias que convocan a depredadores de sus agresores. Así, delega su defensa a terceros, lo cual representa una forma indirecta pero efectiva de protección. Se podría decir que esta es una ruta secreta o una vía alternativa que la evolución ha desarrollado para aquellas criaturas, como las plantas, que no pueden huir ni atacar. En vez de enfrentarse directamente al peligro, han aprendido, a través de millones de años de evolución, a comunicarse con el entorno, estableciendo alianzas insospechadas con insectos que les ayudan a sobrevivir. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo vídeo.